Buenos días, compañeras y maestro. El día de hoy les venimos a presentar nuestro tema, que es un acercamiento al lenguaje del texto científico. El equipo está integrado por Dalia Encarnación Jacobo, Montserrat González Vega y su servidora Daniela Jiménez Ortiz. Si bien se busca que los profesionales adquieran los conocimientos básicos en su materia, las habilidades comunicativas que son de gran importancia, como lo son la experiencia o el dominio de la información profesional. Se propone una caracterización teórica del lenguaje científico, esto más que nada para que sirva como base a la profundización del conocimiento de este tipo de texto, si bien pues es para que todos los docentes, ya que cada docente también no conoce o no domina el conocimiento y los contenidos que pretende enseñar. El lenguaje científico es un tipo de comunicación que se utiliza en el ámbito de la ciencia, esto para transmitir de manera clara y precisa. Se caracteriza por su formalidad, objetividad y uso de terminología técnica específica. Esto ayuda a evitar confusiones y a asegurar que los conceptos se entiendan correctamente entre los científicos y también para el público en general. El lenguaje científico es expresión del estilo homónimo con que se construyen textos académicos. La finalidad de un texto científico es informar. La función predominante es la informativa o referencial y las formas de elocución más empleadas son la exposición y la descripción. También el lenguaje científico suele seguir una estructura organizada, como lo son la introducción, métodos, los resultados y discusión en los artículos de investigación. Esto facilita la comprensión y el análisis de los hallazgos, además de que este es un estilo de comunicación utilizado en la comunidad científica para expresar ideas, resultados y conclusiones de investigaciones de manera clara, precisa y objetiva. Si bien su objetivo es transmitir información compleja de forma accesible y comprensible para expertos y no expertos en la materia. Se sabe que el texto científico debe mantener un lenguaje claro para todo el público en general, ya que no siempre es dirigido especialmente para los expertos, sino también para los que no son. Entonces, por lo mismo se debe mantener un lenguaje claro y conciso. Entrando un poco ya a las características, estos son los rasgos que identifican al lenguaje científico con su tendencia a la exactitud, la objetividad y la complejidad temática y sintáctica. Algunas características claves del lenguaje científico son la claridad, que ésta evita ambigüedades y utiliza términos específicos, la precisión, que utiliza datos y observaciones empíricas para respaldar afirmaciones, la objetividad, que se basa en evidencia y no en opiniones personales, la formalidad, utiliza un tono impersonal y evita coloquialismos. La estructura lógica, que ésta presenta información de manera organizada y coherente. Además tenemos otras características como son la claridad, que ésta entiende fácilmente que está escrito en lenguaje sencillo, con oraciones bien construidas y siguiendo un orden lógico. La precisión, que es una palabra que expresan sin duda alguna lo que quiere decir sin ambigüedades. La concisión incluye solo la información más relevante y la verificabilidad, que es la veracidad de los enunciados del texto que pueden ser comprobables. La universalidad, que es el lenguaje común, combina la lengua pero no el significado. La objetividad, esta destaca los hechos comprobables. Si bien también tenemos lo que es la tendencia a la exactitud, el lenguaje científico se caracteriza por la utilización de un léxico profesional al que se llama tecnicismo, el cual es una forma de metalenguaje. Aquí más que nada se refiere a utilizar un lenguaje más claro y que sea entendible para el público en general, en donde se mantenga la coherencia y la claridad, que éste no debe perder. Sin embargo, se sabe que este tipo de textos mantiene un léxico profesional, pero con un lenguaje más fácil de comprender. Se sabe perfectamente que este tipo de textos no es
siempre para el público que son expertos, sino para los que no, y por lo mismo el lenguaje debe ser entendible y comprendido por todos. La objetividad. Esta afecta al tratamiento de los temas que se refieren al ámbito académico y de formación científica. Además, se mantiene y se manifiesta en el lenguaje utilizado. Aquí abundan las oraciones impersonales o pasivas, reflejas en las que el sujeto desaparece o pierde su categoría de actor. Verbos en tercera persona del singular, evitando el abuso de la primera persona. Empleo de expresiones para definir, argumentar, comparar o enumerar. Los adjetivos que se usan son especificativos del valor descriptivo. La originalidad expresiva y el estilo personal se sacrifican en beneficio de la claridad y la precisión en la exposición de ideas. También se tiene lo que es la complejidad, que son los propios temas que se tratan, que dan el lenguaje científico, cierta complejidad tanto conceptual de estructura como sintáctica. Se plantea una tesis, la cual se desarrolla a partir del análisis, generalizaciones, argumentaciones, amplificaciones, valoraciones, etc. Se tiene como propósito demostrar conocimientos o exponer los resultados de un trabajo investigativo y ofrecer una explicación analítica y sintética entre tesis y argumentos. Son textos con valor intertextual, dado el uso de citas, referencias, notas y comentarios de otros textos. Además, su estructura abierta en que la limitación se da en sus tres partes fundamentales, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. A su estructura cerrada, que es el informe de investigación, dictámenes, actas de comisión de grado científico o académico. Cada texto exige una estructura específica, organización lógica y jerárquica de las ideas por parte o bloques, uso de gráficas, esquemas y dibujos. Suelen tener limitaciones importantes para su construcción, tiempo, ser tarea académica, con obligación de hacerlo en un lugar determinado, individualmente, con apoyo de la memoria, etc. La complejidad propia del lenguaje científico no debe impedir que se tenga la sencillez y la claridad como ideal de expresión. Abundan los sustantivos abstractos, predominan las oraciones compuestas en las que se expresa causa, consecuencia, condición y otras circunstancias, lo que obliga al empleo de conectores de causa, efecto y consecuencia. También son muy frecuentes las oraciones de significado distributivo y los paralelismos sintácticos. Y además, como información extra, tenemos que las funciones del lenguaje científico es describir fenómenos naturales y procesos, explicar teorías y modelos científicos, presentar resultados de investigaciones, analizar y discutir datos, establecer conexiones entre ideas y conceptos. De igual forma, los elementos del lenguaje científico, como son términos técnicos y jerga especializada, símbolos y notaciones matemáticas, unidades de medida y escalas, gráficos, tablas y figuras, además de lo que son las referencias y las citas. La importancia del lenguaje científico es que facilita la comunicación entre científicos, que permite la evaluación crítica de ideas y resultados. Ayuda a establecer consenso y estándares en la comunicación científica, fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos, contribuye a la difusión del conocimiento científico a la sociedad en general. Tipología textual. La tipología textual se refiere a la clasificación de los textos según sus características estructurales y funcionales. Esta clasificación permite entender mejor cómo se construyen y se interpretan los textos en diferentes contextos. En el ámbito científico, esta comprensión es crucial para la correcta redacción y análisis de documentos. Es esencial para establecer una comunicación clara y efectiva entre investigadores y lectores, siendo una herramienta fundamental para la comunicación en el ámbito académico y de investigación. Su tipología es variada,
y cada tipo cumple una función específica en la difusión del conocimiento. La importancia de la tipología textual. La correcta identificación y uso de la tipología textual es esencial para varios aspectos de la comunicación científica. De la tipología textual, existen algunos principales tipos de textos científicos. 1. Informe de investigación. Este documento presenta los resultados de una investigación científica. Su estructura formal incluye introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Uso de un lenguaje técnico y preciso. Comunica los hallazgos de una investigación, proporciona evidencias para futuras investigaciones y contribuye al conocimiento en un campo específico. 2. Artículo científico. Texto publicado en revistas científicas que presenta resultados originales de investigación. Estructura IMRD. Introducción, métodos, resultados y discusión. Revisión por pares de uso de citas y referencias. Difunde nuevos conocimientos, valida hipótesis y permite la réplica de estudios. 3. Monografía. Estudio exhaustivo sobre un tema específico. Extensión variable, análisis profundo, uso de múltiples fuentes, estructura flexible. Proporciona una visión completa y detallada de un tema. Sirve como referencia académica. 4. Exposición. Presentación oral o escrita de un tema con el objetivo de informar, claridad y coherencia. Uso de recursos visuales en presentaciones orales. Estructura lógica. Informar y educar a la audiencia sobre un tema específico facilita la comprensión de conceptos complejos. 5. Póster. Presentación visual en una investigación, generalmente en conferencias. Una de las características es el diseño atractivo, uso de gráficos y tablas, resumen conciso de la investigación. Comunica resultados de manera visual y accesible, fomenta la discusión y el intercambio de ideas en eventos académicos. 6. Ensayo. Texto que presenta una argumentación sobre un tema específico. Estructura libre, estilo personal, uso de argumentos y contraargumentos, citas y referencias. Explora y debate ideas, persuadir al lector y contribuir al diálogo académico. 7. Ponencias. Presentación oral de un trabajo de investigación en un congreso o seminario. Estructura formal, uso de diapositivas, tiempo limitado, interacción con la audiencia. Difunde resultados de investigación, recibe retroalimentación y establece contactos académicos. 8. Diseño de investigación. Plan detallado que describe cómo se llevará a cabo una investigación. Incluye objetivos, hipótesis, metodología y plan de análisis de datos. Guía la ejecución de la investigación, asegura la validez y confiabilidad de los resultados y facilita la replicación de estudio. 9. Tesis. Trabajo de investigación original que se presenta para obtener un grado académico. Extensión considerable, revisión exhaustiva, metodología detallada, análisis de datos, discusión y conclusiones. Demuestra la capacidad del autor para realizar investigación independiente, contribuye al conocimiento en un campo específico y cumple con los requisitos académicos para la obtención de un grado. 10. Tesina. Trabajo de investigación más breve que una tesis, generalmente para obtener un título de grado. Menor extensión que la tesis, enfoque en un aspecto específico del tema, estructura similar a la tesis. Demuestra habilidades de investigación, contribuye al conocimiento en un área específica y cumple con los requisitos académicos para la obtención de un título de grado. En la redacción de textos científicos. La redacción de textos científicos pueden presentar diversas insuficiencias que afectan la claridad y coherencia del mensaje. Estos errores pueden ser metodológicos o lingüísticos y deben ser evitados para asegurar la calidad del trabajo científico. A pesar de la importancia del lenguaje científico, existen numerosas insuficiencias en su redacción que pueden comprometer la claridad y efectividad del mensaje. La doctora Domínguez señala que uno de los principales errores radica en el uso de las construcciones viciosas, las cuales pueden dar lugar a incoherencias formales o pragmáticas.
Estas incoherencias surgen principalmente por ambigüedades que afectan tanto el contenido metodológico como el lingüístico. La redacción de textos científicos es una habilidad esencial para los investigadores, ya que permite la comunicación efectiva de los hallazgos y contribuciones al conocimiento. Sin embargo, existen diversas insuficiencias que pueden comprometer la calidad y claridad de estos textos. Errores comunes. Dentro de este existen dos errores comunes. Uno de ellos es el metodológico. Falta de rigor en la metodología, diseño de investigación inadecuado. Desde el punto de vista metodológico, es crucial seguir un enfoque sistemático que garantice la validez y fiabilidad de los resultados presentados. Es esencial que los autores sigan un esquema estructurado que guíe la presentación de ideas y resultados. La falta de un método claro puede llevar a incoherencias que dificulten la comprensión del texto, lo que resulta en una comunicación ineficaz de los hallazgos científicos. Otro de ellos es el lingüístico. Identifica varios tipos de errores que pueden perjudicar la calidad del texto. Dentro de estos existen tres niveles. El nivel semántico se refiere al estudio del significado de las palabras y las oraciones. En el contexto de los textos científicos, la semántica se centra en la precisión y claridad del significado de los términos utilizados. La importancia es que su precisión semántica es crucial para evitar ambigüedades y asegurar que el lector interprete correctamente la información presentada. Las causas de insuficiencia. La ambigüedad, uso de términos que pueden tener múltiples significados. La imprecisión, falta de claridad en la definición de términos técnicos. Jergas y neologismos, uso excesivo de jergas especializadas o términos nuevos sin una adecuada explicación. Soluciones. Definición clara de términos. Proveer definiciones precisas y claras de todos los términos técnicos utilizados. Consistencia. Usar los términos de manera consistente a lo largo del texto. Glosarios. Incluir un glosario de términos para facilitar la comprensión del lector. Otro nivel es el sintáctico. Se refiere a la estructura y el orden de las palabras en las oraciones. En los textos científicos, la sintaxis debe ser clara y lógica para facilitar la comprensión. Su importancia es que la estructura sintáctica adecuada ayuda a que el texto sea coherente y fácil de seguir. Las causas pueden ser las oraciones complejas, que es el uso de oraciones largas y complicadas que dificultan la comprensión, la estructura desorganizada, falta de una estructura clara y lógica en la presentación de la información, errores gramaticales, errores en la construcción de las oraciones que pueden confundir al lector. Las soluciones son oraciones simples y claras, utilizar oraciones más cortas y claras para expresar las ideas, estructura lógica, organizar el texto de manera lógica, siguiendo una secuencia clara, introducción, desarrollo y conclusión. Revisión gramatical. Realizar revisiones gramaticales exhaustivas para corregir errores sintácticos. El tercer nivel y último es el nivel pragmático. Se refiere al uso del lenguaje en contextos comunicativos específicos y cómo los lectores interpretan el significado en función del contexto. Su importancia en la pragmática, que es esencial para asegurar que el texto sea relevante y adecuado para el público objeto. Comprensión del texto científico. La comprensión del texto científico implica la capacidad de interpretar y analizar la información presentada en documentos científicos. Esta habilidad es esencial para el desarrollo académico y profesional, ya que permite a los investigadores acceder, evaluar y utilizar el conocimiento existente de manera efectiva. La comprensión del texto científico es un aspecto fundamental para su correcta asimilación e interpretación. La doctora Domínguez enfatiza que no basta con redactar un texto claro, sino también es necesario que el lector posea las herramientas cognitivas adecuadas para decodificar el mensaje. Esto implica familiarizarse con el vocabulario técnico específico, así como con las estructuras argumentativas típicas del discurso científico. Además, es esencial fomentar habilidades críticas que permitan al lector evaluar la calidad y relevancia de los textos científicos. La comprensión va más allá simplemente de leer. Implica analizar, sintetizar e integrar información nueva con conocimientos previos. Los intertextos del estilo científico.
Para comenzar, definamos lo que es intertextualidad. Este es un medio que nos permite interpretar adecuaciones de algunos textos. En el proceso de lectura, con gran frecuencia, encontramos al pie de la página, al final de los capítulos o al final de los textos, algunas anotaciones o informaciones adicionales, a manera de aclaración o también de asentamiento bibliográfico. Estas son las llamadas citas, notas y referencias. Para comenzar, analizaremos lo que son las citas. Al redactar trabajos como resultado de investigación, incluimos en ellas diversas opiniones, criterios, definiciones, valoraciones, entre otras, dadas por especialistas. Esto lo hacemos mediante las citas. Pueden ser textuales, parafraseadas o de resumen. Sin embargo, si estas citas son textuales, deben ser entrecomilladas. Las citas exigen una información complementaria. Por consiguiente, tenemos las referencias. Cada hecho, opinión o análisis que se expone en un trabajo científico procedente de diversas fuentes consultadas, siempre debe de ser necesario ser avalado por las referencias de dichas fuentes. Las referencias son aquellos datos bibliográficos de las fuentes consultadas, los cuales a menudo están destinados a probar la autenticidad de la información, así como la validez de las fuentes consultadas. Por último, tenemos las notas. Las notas definen o amplían algún término o asunto mencionado en el texto de la obra. Pueden ser biográficas, geográficas, gramaticales, entre otras. En la práctica, estas mismas resultan indispensables para agilizar la exposición, ya que nos permiten explicar un vocablo o alguna idea sin introducir digresiones en el cuerpo de la obra. Recomendaciones para escribir un texto científico. Se debe de emplear el léxico adecuado, manejando con precisión y exactitud los tecnicismos propios de la materia en que trabaje. De igual manera, si un tecnicismo tuviera varias acepciones, debe definir con qué significado se utilizará esa palabra, para que no existan algunos errores de interpretación, ya que se puede malinterpretar la información. Como el objetivo de un texto científico es la transmisión fiel y exacta de una información de ese carácter, todo lo que redunde en beneficio de la claridad del texto, repetición de palabras, esquematizaciones, etc. De igual manera, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos. Comenzamos con el lenguaje. Debe de tener un lenguaje claro, conciso y sencillo, evitando el uso de florituras y términos vagos. Se recomienda usar preferentemente frases cortas y párrafos cortos. Como siguiente punto tenemos la estructura. El texto debe de tener una estructura que debe de incluir una introducción, material y métodos, resultados y discusión. El contenido. El contenido del texto debe de ser objetivo y expositivo, sin lugar para la subjetividad. Debe de presentar los hechos de forma precisa y veraz, sin exagerar ni distorsionar la información. Como siguiente punto tenemos la planificación.
Este es importante ya que se debe de planificar el contenido del texto. Como siguiente punto está la revisión, ya que es recomendable revisar el texto nuevamente y pedir opiniones por si llegara a existir alguna corrección en este mismo. Y por último están las citas y referencias, ya que se deben de comprobar estas mismas. Por último, la conclusión. Cabe mencionar que una parte importante de este tipo de textos lo tiene el receptor, pero contribuye sin dudas a que él pueda descubrir la tesis y sus argumentos propios, la eficiente construcción de significados del emisor. Es importante recalcar que los textos científicos tienen gran repercusión en los modelos matemáticos, ya que son modelos que basados en la abstracción y la teoría que los sustentan, se presentan como herramientas muy eficaces para el estudio e interpretación de fenómenos y procesos del mundo real. Estos se difunden para compartir con la comunidad que estudia un mismo tema los avances, descubrimientos o hipótesis que se manejan al respecto. Es por ello que estos mismos suelen circular en libros, revistas o en otros tipos de publicaciones. Estas también pueden ser publicaciones académicas o también ponencias, conferencias, papers, entre otros. Eso sería todo por el video de textos científicos. Gracias por su atención.